Bueno, en este video vamos a simular el comportamiento de los tiristores, específicamente de un SCR para corriente alterna, para corriente directa, perdón. Ya posteriormente haremos para corriente alterna. Vamos a entender cómo se activa y cómo se desactiva este conmutador llamado tiristor, y específicamente el rectificador controlado de silicio, que es el SCR. Primeramente, pues ya abierto nuestro multisim, le vamos a buscar el SCR. En este caso vamos a buscar los tiristores. Vamos a buscar aquí. Power. Voy a escribir aquí el número. Si no sabemos dónde están, pues le vamos a buscar en todos los grupos y vamos a ponerle el número. Vamos a usar el 2N 4441, y bueno, aquí está el tiristor 2N 4441, que es un SCR, es un diodo con su ánodo y su cátodo y su compuerta para poderlo disparar. Entonces lo vamos a agarrar, lo vamos a colocar acá, luego le vamos a poner vamos a poner la fuente de poder, que en este caso va a ser de corriente directa para dispararlo, y la otra fuente de poder para que trabaje en la parte de potencia. También vamos a utilizar la conexión a tierra. Es muy importante usar la conexión a tierra, porque si no usamos la referencia a tierra, pues no va a funcionar el circuito, te va a mandar error cuando lo quieras simular. Luego vamos a poner dos resistencias, una del circuito de disparo y otra de la carga. O sea, vamos a usar dos resistencias, ¿no? Entonces vamos a ver esta, que es la de la carga, la vamos a rotar para que quede aquí en serie con el SCR. Vamos moviendo. Una de las cosas que tenemos que ver, una de las cosas que tenemos que hacer seguro, es que la versión de tu multisim sea la versión 12.0, porque si no cuesta si usas otra versión, luego no se puede abrir en la versión 12, que es la que uso para revisarlos. Entonces te recomiendo que uses la versión 12, no vayas a usar otra versión porque va a costar trabajo abrirlo y pues no te la voy a poder revisar la práctica. Entonces mejor usa la versión 12 de multisim. Bueno, esta va a ser la resistencia de disparo, se va a conectar a la compuerta, directamente a la compuerta, ¿sí? Y le vamos a poner un valor de 500 ohms. Le damos doble clic aquí y nos abre aquí, le ponemos 500 y ya con eso nos va a dar los 500 ohms. Luego vamos a utilizar unos interruptores, nos vamos a switch, deep switch 1, un dispositivo, un switch sencillo, abierto y cerrado. Vamos a usar dos, uno para activarlo y el otro lo vamos a tener aquí en la zona, en el área de potencia, en el circuito de potencia, para poder apagarlo. El SCR
y en general cualquier tiristor con excepción del GTO no se pueden desactivar por compuerta, se tienen que desactivar eliminando el voltaje o llevando el voltaje a cero de alimentación de la parte del circuito de potencia. La parte del circuito de potencia pues es esta. Aquí estamos alimentando con 12 volts, cerramos este interruptor y le va a llegar a la carga los 12 volts siempre y cuando el tiristor esté activado. ¿Qué quiere decir que esté activado? Pues que esté conduciendo. El tiristor es un interruptor que se abre y se cierra por medio de la compuerta. Bueno, nada más se cierra por medio de la compuerta, pero para abrirlo, aunque tú le metas voltaje o corriente necesaria en la compuerta, no se va a poder desactivar, solo se desactiva eliminando el voltaje en la parte, en el circuito de potencia, que es donde está el ánodo y el cátodo del dispositivo. Entonces lo vamos a hacer abriendo este interruptor, por eso es que estamos poniendo ese interruptor. La carga va a ser de 10 ohms, entonces le ponemos 10 ohms, y el interruptor S1 que puse aquí nos va a servir para aplicarle un voltaje a la compuerta y que se active el SCR. Vamos también a ponerle medidores de voltaje y de corriente. No lo vamos a usar, vamos a usar vamos a medir el voltaje aquí en la compuerta, entre la compuerta y la tierra. También vamos a medir el voltaje en el diodo, en el SCR, y también vamos a medir el voltaje en la carga, en la resistencia de carga. Entonces vamos moviendo un poquito esto para que no esté tan apretado aquí, vamos dando más espacio. El interruptor también lo vamos a mover tantito hacia acá, así. Y ahora sí, este medidor de voltaje, vamos a censar el voltaje en la carga. Cuando se activa, cuando tenga los 12 volts, la resistencia de carga, y cuando se active el SCR, pues va a tener un voltaje muy cercano a 0 volts. En este caso es algo así como 0.7 volts. También cuando voy a copiar este terminal a tierra para pegárselo aquí al voltmetro, entonces aquí también vamos a tener un voltaje, vamos a medir el voltaje. Ok, entonces ya tenemos todo nuestro circuito completo. Con el switch 2 abrimos el circuito de potencia, con el switch 1 activamos nuestro SCR. Entonces vamos a darle doble clic aquí y le voy a decir que aquí se active con la letra B, para que si tú quieres nada más aprietas la letra A, por ejemplo. Ahí estoy apretando la letra A del teclado y logro abrir y cerrar el interruptor. Si aprieto la letra B, abro y cierro el interruptor. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a simular el circuito. ¿Sí? El tiristor, le vamos a dar play aquí, el botón de play, y va a empezar a funcionar. Ahorita pues no tenemos ni energía, ¿no? Vamos a cerrar el interruptor B y así vamos a suministrar energía al circuito. Vemos que el voltaje en la carga, que es R2 de 10 ohms, pues no tiene voltaje, no está recibiendo energía. ¿Por qué? Porque el tiristor está abierto.
vemos que ahí le aparecen los 12 volts al tiristor porque está abierto, entonces es como si fuera un interruptor abierto. En el momento en que yo cierre el interruptor, bueno, aquí le voy a poner 4.3 volts, 4.3 volts. Vamos a tener aquí un error, pero ahorita lo arreglamos. El voltaje de alimentación para disparar o para activar la compuerta de nuestro tiristor, de nuestro SCR, es de 4.3 volts. Y aquí sí es de 12 volts en el circuito de potencia. Bueno, una vez que ya tenemos el interruptor S2 cerrado, ya tenemos energía en el circuito de potencia, pero no está conduciendo el diodo SCR, el diodo controlado, SCR de silicio. ¿Por qué? Porque tenemos el voltaje de la fuente entre sus terminales. Y la resistencia de carga pues no tiene voltaje. En el momento que yo cierro este interruptor puedo usar la tecla A. Lo cierro y vamos a ver qué pasa. El voltaje en la compuerta de compuerta tierra es de 0.7 volts, que es más o menos lo que dice la teoría, dice que 0.6 más o menos, ¿no? Pero aquí tenemos 0.7. Vemos que el voltaje en el tiristor, entre ánodo y cátodo del tiristor, del SCR, también el voltaje cae a casi 0 volts, son 0.777 volts. O sea, baja el voltaje dramáticamente. ¿Por qué? Porque se cierra el interruptor y empieza a conducir. El interruptor de estado sólido, que es el tiristor, empieza a conducir y todo el voltaje cae, se entrega, o parte del voltaje, porque si vemos le están llegando 11.228 volts, porque la otra parte pues está aquí entre las terminales del ánodo y cátodo, ¿no? Debe sumar 12 por el divisor de voltaje, ¿no? Pero casi todo el voltaje le está cayendo a la resistencia de carga. Ahora, vamos a ver algo curioso que tiene el tiristor, en este caso el SCR. Si yo abro el interruptor A con la letra A, el dispositivo sigue cerrado, o sea, sigue conduciendo, sigue entregándole energía a la carga, en este caso los casi 12 volts. Sigue conduciendo. Entonces, aunque yo abra y cierre el interruptor, no pasa nada, no se desactiva, sigue conduciendo. Esa es la característica que tiene el SCR y en este caso los tiristores, a excepción del GTO, que ese sí se puede apagar por medio de la compuerta, pero todos los demás tiristores no. O bueno, me refiero al SCR y al TRIAC. ¿Qué tenemos que hacer? Pues disminuir el voltaje a 0 volts entre ánodo y cátodo. ¿Cómo hago eso? Pues abriendo el interruptor B. Entonces con la letra B abro el interruptor y en ese momento pues se deja de alimentar el circuito, pero si yo lo cierro otra vez, lo cerramos, pues ya el dispositivo queda abierto. Entonces ya no hay voltaje en la resistencia, ahora el voltaje está entre las terminales, entre el ánodo y el cátodo del SCR o tiristor, tenemos los 12 volts. ¿Sí? Ahora para volverlo a disparar pues tendríamos que inyectarle el voltaje o la corriente de disparo por la compuerta al tiristor, que lo hago con el interruptor S1 apretando la tecla A. Al hacerlo vemos cómo entra en conducción el tiristor, cae el voltaje al 0.7 volts en las terminales de ánodo y cátodo del tiristor, y todo el voltaje de la fuente pues cae, se entrega a la resistencia de carga. En este caso son 11.228 volts. Entonces así es como funciona el tiristor para corriente directa. La característica importante es que aunque abramos el circuito de compuerta y no se inyecte o se cierre, no hay cambios. Una vez disparado el tiristor, le inyecte o no lo inyecte energía por la compuerta, no puedo desactivarlo. Lo único que se puede hacer es desactivarlo en el circuito de potencia, haciendo que el voltaje entre ánodo y cátodo valga 0 del tiristor. ¿Y cómo hago eso? Pues abriendo este interruptor B. Lo abro y automáticamente la resistencia de carga pues deja de recibir energía.
Aunque yo la cierre, vamos a ver, cierro el interruptor B, yo lo cierre, pues no se dispara el tiristor, porque para activarse o dispararse tenemos que inyectarlo en la compuerta. Entonces el SCR solamente es un dispositivo o un tiristor, un rectificador semicontrolado. Solo se puede activar por la compuerta, pero no se puede desactivar. ¿Sí? Bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a guardar el archivo. Le vamos a guardar. Entonces le vamos a dar, bueno, voy a parar la simulación. Ya hemos comprobado el funcionamiento. Entonces le damos save as, guardar como. Le vamos a llamar tiristor, ¿verdad? Y le vamos a llamar SCR mayúscula en CD. Entonces es el tiristor SCR en CD, o sea, el comportamiento del tiristor en CD. Y le vas a guardar. Luego le vamos a poner aquí en place, vamos a introducir un cuadro de texto y le vamos a poner comportamiento del SCR en CD, ¿no? Y ya estábamos viendo. Luego le vas a poner el nombre de la materia, electrónica industrial, y tu nombre, por ejemplo yo, Mario Jiménez, no, me equivoqué, Jiménez Hernández. Aquí también en electrónica no me salió el electrónica. Entonces así vas a guardar tu, vamos a guardar otra vez, save, y ya. Así con estos datos vas a guardar tu archivo y lo vas a subir a la plataforma. Espero que haya quedado claro el comportamiento del SCR, el tiristor SCR en corriente directa. Hasta la próxima.